buenas tardes a todos. En este pequeño directo que vamos a hacer en la segunda parte de interpretación de escenario. Lo primero de todo, daros las gracias por todo el acogimiento que están teniendo nuestros vídeos, tutoriales, tanto los míos como los de mis compañeros de proyectos, que están impartiendo a través de los proyectos suyos propios. Ya sabéis que la escuela no es un proyecto único, es un proyecto abierto en una red de pescadores que están intentando impartir sus conocimientos apoyándonos los unos a los otros, ¿vale? Gracias por esto. Es un placer para nosotros seguir creando iniciativas formativas. Nuestro grupo, Surfcasting Andalucía, es un grupo que creé hace aproximadamente unos 6-7 años, no recuerdo bien exactamente la fecha, y ha tenido varios tipos de periodos. Fuimos los primeros que eliminamos la publicidad masiva, abusiva, spam, de diferentes tipos de marcas y tiendas de pesca, en el sentido de empezar a educar, no en un sentido crítico, sino empezar a educar de que un grupo de pesca es algo más que solamente publicidad de materiales y demás. Hemos sido también pioneros en iniciativas sostenibles de captura y suelta. Tenemos muchísimas personas que están aquí para aprender, y nosotros precisamente lo que queremos es enseñar o demostrar que se puede hacer, se puede crear un foro interactivo, al igual o muy parecido a los que había antiguamente, como por ejemplo Surfcasting Cádiz o El Anzuelo o muchos otros foros míticos que había, que nos han enseñado y nos han llevado por un camino muy bonito, ¿no? de la pesca de unión, y que a raíz de ahí han salido muchísimas iniciativas. La nuestra de hoy, en este caso, va a ser simplemente compartir la segunda parte del curso de los escenarios. No me quería enrollar mucho, pero como hay muchas personas que no entienden exactamente la historia de todo esto, esto no es cuestión de un día que nos hayamos puesto aquí a enseñar ni nada de eso, sino es un proceso, y ahora estamos en el proceso ya de divulgación de todo el conocimiento, ¿vale? Lo estamos haciendo con rigurosidad, apoyándonos en criterios de muchísimos pescadores que han tenido éxito y que todas estas claves se han puesto en común, y la queremos compartir con ustedes para que veáis que esto se puede entrenar. Es decir, el otro día en el curso de los escenarios vimos cómo identificar factores que después se pueden desarrollar. Hoy vamos a trabajar un poquito la interpretación. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta de esto? En la interpretación lo que se puede fomentar son varios tipos de enfoque. El primer enfoque que podemos fomentar en este tema interpretativo es abrir la mente y empezar a preguntarnos las preguntas adecuadas. Es decir, muchas veces pretendemos encontrar respuestas ante los diferentes tipos de dudas que tenemos. Y no se trata de encontrar respuestas, se trata de hacernos las preguntas adecuadas, ¿vale? Preguntas a la hora de elegir escenario tienen que ser muy concretas. Es decir, el por qué, el cómo, el de dónde, el cuándo, y ahora lo voy explicando y lo vais a ir entendiendo. Es decir, a partir de ahí, una persona puede empezar a sacarle intención a la jornada. Fijaros la palabra que estoy utilizando, intención. Intención es ir con un criterio, bajo unas creencias o bajo un propósito a pescar. Y todo cambia, porque ya no estamos yendo a la suerte, a ver qué da el día, etc. No voy a entrar en estas cosas porque si no se nos va la hora en esto, ¿no? Pero eso es lo que quería yo que empezara a quedar claro. El otro día vimos varios tipos de escenario, y vamos a volver a ellos. Voy a ver si los localizo por aquí, si me permitís un momentito. Los tenía por aquí más o menos preparados. Vamos a volver a ellos, pero con el chip interpretativo, ¿vale?
Yo creo que así nos podemos enterar mucho mejor. ¿Vale? Ya vemos que somos bastantes compañeros. A partir de aquí podemos empezar ya a desarrollar este tema. Bueno, como tenemos aquí una playa. Si os acordáis, esta es la playa cerrada, ¿vale? Y el otro día pues estuvimos viendo diferentes tipos de exposiciones que puede tener esta playa. Exposiciones al medio, tanto a corrientes como otros factores que intervienen en la costa, ¿no? Y que van a condicionar el estado de las aguas y el estado natural y biológico de las especies, que ahí es donde vamos. Nosotros a lo que vamos ahora es a analizar la naturaleza de los fondos para, tras ese análisis, poder sacarle partido, poder sacarle algún tipo de, ¿cómo decirlo?, chispa o indicio o aliciente para volver a empezar a pescar en el tema este, ¿no? O para ver que la jornada puede ser productiva, ¿vale? Si vemos esta playa y la encontramos como una playa cerrada que nos puede dar oportunidades en determinados tipos de momentos, como vimos el otro día, por si queríamos refugiarnos un poquito del temporal y queríamos buscar aguas un poquito más acorde a la especie. Por ejemplo, si en el caso de que hubiera mucho temporal, pues incluso poniéndonos en un sitio más refugiado, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es que analicemos también un poquito la orientación que va a tener en la costa. Me voy a cambiar aquí la pantalla y así os desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? No es solamente que la playa, mira, pues eso es una playa que es un refugio, o eso es una playa que puede estar expuesta y demás. Es también entender cómo está situada esa misma playa, ¿no? He puesto esta de ejemplo, pero podemos usarlo en cualquier ámbito. Por ejemplo, para que lo entendáis, si la playa está expuesta en un sitio donde hay cercanías de puertos, hay cercanías de otro tipo de zonas naturales, tienen un corte a determinados metros por fuera, es decir, a unos kilómetros o unas millas, ¿no?, de costa, que nos pueda decir en un momento dado, cuando las aguas están en la orilla adecuada por época, etcétera, para que los peces puedan venir a alimentarse, pues ese es el tipo de aliciente que nosotros tenemos que buscar. Son pautas para elegir escenarios en los diferentes tipos de jornadas. Muy buenos días a todos, ¿no? Estáis todos saludando por aquí, ¿no? Entonces, lo principal es realizar ese tipo de análisis de la zona en la que nos encontremos. Pues estamos en una zona que tiene roquedales, por lo tanto la biodiversidad que pueda haber es favorable para que haya una actividad, un rol bastante interesante, en el caso que acabamos de ver, ¿no? Si tiene una situación cercana a que pueda implementar o potenciar en la presencia de otro tipo de hábitos, de especies, pues es muy, muy apreciable en la determinada época. ¿Veis? Ya estamos interpretando. Por ejemplo, si es otoño de cara a la dorada, que la dorada comienza todo el tema de su puesta y reproducción a partir del invierno y está alimentándose y atiborrándose a tope, puede ser un momento espectacular para encontrarla en zonas así mixtas. Si esas zonas contienen biodiversidad, qué especies puedan utilizar, como mejillones, otro tipo de crustáceos, cañaillas, lo que haya por la zona, ¿no? Y mil cosas, ¿no? Voy ahora a daros algunos tipos, ponerlo por aquí, algunos tipos de incidencias o incidentes o alicientes, o lo que le queráis llamar, atrayentes para fondos, para que los desarrollemos. Ya cada uno los va desarrollando en su zona. ¿Qué podemos encontrar? Pues lo primero que tenemos que hacer es analizar en una zona
si se trata de una zona que sea un valle, ¿vale? Si se trata de una zona que sea montañosa, porque en la costa hay relieve. Esos relieves también inducen a que haya un determinado tipo de ecosistema. Cuando normalmente encontramos una especie en un ecosistema, y no me refiero a peces, sino que estamos viendo un tipo de alga, un tipo de crustáceo, detrás hay una cadena alimenticia. Todo eso lo tenemos que analizar. Si existe este tipo de ser vivo, significa que puede haber otros enlaces de la cadena y es muy probable que llegue a haber la especie que estemos buscando, ¿vale? O si hay otro tipo, pues a lo mejor esa cadena va a parar a otro tipo de especie, ¿no? Pero lo importante es que analicemos esa naturaleza, si se trata de una pradera, de una montaña, de un desierto, que también los peces tienen otro comportamiento. Cuando digo desierto, son zonas muy con poca vida, en el amplio sentido de la palabra, tanto de algas como de otro tipo de microorganismos, los largos arenales, por ejemplo. ¿Qué pasa en los largos arenales? Pues que en los largos arenales las especies no tienen un comportamiento muy activo. Son zonas donde a lo mejor necesitan gastar demasiada energía para alimentarse, por lo tanto van a ser días específicos los que las especies recorran este tipo de escenarios para alimentarse. Normalmente los días que propicien que el alimento esté más asequible y el gasto energético sea menor, como cuando se remueven los fondos o como cuando hay a lo mejor una actividad, por ejemplo, que están los profesionales sacando almejas y demás, que se remuevan. ¿Lo entendéis? Tenemos que siempre que ir a este tipo de interpretación. Si estamos en una época en la que se está recogiendo coquina, en una zona de un largo arenal, donde, como yo la catalogo de desierto, porque la comida está muy esparcida en muchos kilómetros y ese gasto energético que tienen que hacer la especie que nosotros vamos a buscar, ¿vale? Nos diga, bueno, pues hay que esperar que... Pero ahora vemos que están ahí sacando algún tipo de coquina o de almeja o lo que sea, pues a lo mejor es un buen momento para acudir a ver qué es lo que se mueve por ahí. Mejor a lo mejor que en otro que esté la actividad profesional parada y no nos pueda dar pie a que se produzcan este tipo de oportunidades. Voy a enchufar el cable por aquí que se va a acabar, para que no se acabe la batería. Vale. ¿Qué tal? ¿Lo vais entendiendo o no? Según este tipo de naturaleza que tengan los fondos, si se trata a lo mejor de un desierto, si se trata de un mixto, si se trata de un puro roquedal, va a dar pie a diferentes especies, va a dar pie a diferentes tipos de oportunidades y esto es lo que nosotros vamos a buscar, este tipo de oportunidades. Luego vamos a incorporar a este pensamiento, a esta conjetura, vamos a incorporar los factores. Vamos a meterle ahora los alicientes de las mareas. Esto es lo que, digamos, si el fondo es de una manera o tenemos así en bruto, ahora vamos a empezar a darle forma. Las mareas, las corrientes, la oxigenación, ¿vale? En el caso de que tenga mucha floración, tenga mucha vegetación, eso siempre oxigena mucho, que esté expuesto a ese tipo de corrientes abiertas. Por eso digo que es muy importante saber dónde está una costa. No es lo mismo una costa que tenga una determinada, yo qué sé, características orográficas y demás, a otra que esté más expuesta a las corrientes, otra que esté menos. Todo eso va modificando el tema. La composición también de sus sedimentos, eso va a dar lugar a que haya un tipo determinado a lo mejor de anélido, un tipo determinado de cangrejo. ¿Lo entendéis? Las playas pueden parecer todas iguales y no lo son. No lo son. Cualquier variación va a dar pie a que haya otro tipo de subespecie. Una especie u otra. Esas especies u otras son comida de otro tipo de especies, de animales, tanto de peces como pulpo,
sepia, lo que sea. Por lo tanto, va a modificar totalmente la aparición de la especie que nosotros queramos buscar en escena. ¿Vale? Lo importante de todo esto, dicho de otro modo, es que tenemos que localizar comederos. Y tenemos que localizar los momentos activos de esos comederos. Porque una playa sea un comedero, no tenemos que esperar ahí como pasmarote a que se dé el pescado. Tenemos que saber cuándo el pescado va a activarse. Todo eso se puede aprender. Ahora mismo estamos desarrollando la idea de pauta. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta para elegir un escenario es la naturaleza del fondo. ¿Lo entendéis? Que tenga esa predisposición a que el pez, cuando sea el momento adecuado, tenga comida para alimentarse, o qué tipo de comida para alimentarse. Los hábitats de las especies. En este tema lo principal que hay que preguntarse es ¿para qué usan las especies este tipo de hábitat? La pregunta clave aquí, como digo, no son respuestas. Este tutorial lo estoy haciendo para que os preguntéis, y esas preguntas os van a llevar a desarrollaros mejor como pescadores, porque vaya a cambiar el criterio. Es decir, ¿cuándo usan las especies, los roquedales, las guaridas, los resguardos, ¿vale? Como lugar de depredación, lugar de alimentación o lugar de resguardo o lugar de defensa? ¿Entendéis? Un roquedal puede ser en un momento dado un comedero, un lugar de depredación, una guarida o un lugar de defensa. ¿Entendéis esto, no? ¿Cómo funciona? Por lo tanto, también según época, si el pescado, por ejemplo, está ovando, cuando, por ejemplo, empieza a ovar el dentón y se queda más territorial en la piedra, entonces en ese momento la especie pues no sale de la piedra y se queda defendiendo el nido y se queda defendiendo la zona. Tiene otro comportamiento. Al tener otro comportamiento vamos a tener que cambiar nuestras estrategias de pesca, incluso optando a ir por otras especies. Eso ya también entra en juego el tema moral y el tema de entender cómo funciona la especie. Pero dentro de las pautas para elegir escenario tenemos que saber muy bien cuándo las especies van a utilizar un tipo determinado de escenario y de qué manera. No sé si me he explicado, ya tenemos dos. Según naturaleza del fondo, que es muy amplio y cómo le afecta los diferentes factores, y según hábitats, ¿vale? Según los hábitats y el uso que le dé. Si lo usa como comedero, por ejemplo, las rocas, los arenales y demás, si lo usa como ponedero, en otros tipos de ecosistemas, otras especies que ponen más ahorilladas, ¿vale? También tienen un comportamiento especial. O si lo están usando estas áreas o estas zonas como lugar de congregación para sus temas reproductivos, ¿vale? No sé si os vais quedando un poquito con el rollo. El rollo es un poquito de entender qué uso le dan en esta parte, ¿no? de las pautas, qué uso le están dando al escenario, la especie en concreto, ¿vale? Para empezar a montar una estrategia de pesca. Luego, teníamos dos, ¿no? Tenemos según naturaleza y según los hábitats. Los tipos, ¿vale? No es lo mismo tener un tipo de escenario que sea natural, otro que sea urbano y otro que sea semiurbano. Estos tipos de escenarios pueden variar evidentemente de uno a otro una barbaridad, según la época del año. Por ejemplo, un lugar natural durante el año suele tener más o menos una calma, entre comillas. A lo mejor en el verano se peta un poquito más. Sin embargo, un lugar urbano en el invierno nota un cambio, desciende muchísimo la contaminación acústica, las personas que ya no están y demás. Con esto, ¿qué es lo que os quiero transmitir? Que depende del tipo de jornada que vayamos a realizar y en la época en la que estemos, es muy importante a la hora de elegir un escenario tener en cuenta
como he dicho antes, la naturaleza y el hábitat, cómo está, solo de cara al pez, cómo está el pez con ese determinado hábitat, con el tipo de escenario. Porque el tipo de escenario va a condicionar mucho que esa especie esté comportándose de una manera o de otra en la zona, incluso que no esté. Siempre todos estos entrenamientos van enfocados a la interacción con la especie. Entonces, enfocado así de esa manera, nosotros tenemos que entender cuando el pez va a estar, digamos, en su comedero. ¿De acuerdo? Seguimos por aquí, ¿no? Los tipos de playa. Tipos de playa. Las playas pueden ser abiertas, como he dicho, semiabiertas y cerradas. ¿Cómo podemos entender cómo elegir una playa que esté abierta, ¿no? Pues esa playa, ¿qué es lo que tiene que tener? Vamos a ver si yo me puedo poner por aquí una imagen para explicarlo un poquito. Yo creo que tenía por aquí alguna. Pongo por aquí. No sé si veis por aquí la pantalla, ¿no? Aquí tenemos una playa abierta, normal, y tenemos diferentes tipos de contraluz, ¿no? Estamos interpretando. ¿Esto qué significa? Que aquí tenemos un fondo y aquí tenemos otro, ¿vale? ¿De acuerdo? Estas zonas más oscuras pues nos están marcando profundidad y algún tipo de piedra o de sedimento que se haya podido quedar, tipo de alga, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta zona, que es una playa limpia, tenemos algunas rocas descubiertas, pero también pueden ser manchitas de algas. Independientemente de eso, que todo es positivo, si lo realizamos enfocado al momento de alimentación que pueda tener la especie, pues tenemos que tener en cuenta que pescar aquí no es lo mismo a lo mejor que pescar aquí, aunque pueda parecer lo mismo. Aquí puede tener el pez otro tipo de querencia, puesto que tenemos un tipo de fondo, y aquí que tenemos muchísimos más alicientes y desniveles, podemos optar seguramente a otra estrategia de pesca mucho más eficaz, incluso pescando las distancias cortas. ¿Vale? Esto es interpretación pura y dura, en un sentido literal, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de escenario para que veáis a la hora de elegir escenario cómo puede cambiar la cosa. ¿Vale? De una playa limpia pasamos a una zona pedregosa y una zona que tiene totalmente otro tipo de fondo y otros alicientes. Canales de paso, ¿vale? No sé si lo veis por ahí. Tenía yo una fotito por aquí, que no sé si la encontraré. La voy a buscar mientras que hablo con ustedes. ¿Vale? Mientras que voy hablando con ustedes, la vamos a ver si la localizamos, que es bastante interesante y nos va a ayudar a comprender también otro tipo de cosas, ¿no? ¿Estáis por ahí conectados o no? Se me ha perdido a mí esto. Bueno, voy a seguir de todas maneras. A la hora de interpretar cómo elegir un tipo de playa, un tipo de escenario que tenga, por su forma, a la hora de ser abierta, cerrada, semiabierta, lo que tenemos que tener en cuenta es que, como os he estado enseñando antes en la pantalla, no es lo mismo colocarte en una zona, un puesto de pesca, que otro. Por ejemplo, en una cala cerrada, colocándote en el centro, estás dominando una zona de la cala. El pez normalmente va navegando horizontal y paralelo a la orilla. Es su forma normal, natural, que tiene de marisquear cuando se trata de arenales, ¿vale? O va navegando, cuando se localizan canales, ¿vale? Va navegando por los canales. Cuando nos encontramos en una playa así, y depende del día y depende de la época, puede ser que la especie esté haciendo un recorrido mucho más alejado del centro de la cala. Por lo tanto, dominar las puntas de la playa te está dando una perspectiva mucho más eficaz a la hora de pescar, porque estás dominando zonas del centro de la cala y zonas de paso. Y estás dominando la zona que no podrías llegar o alcanzar desde el centro de esa calita, ¿vale? En zonas donde hay muchísimo,
accidentes geográficos, donde hay muchas calas y todo eso, los puntazos son muy convenientes de trabajarlo porque estás abarcando mucho más. ¿El por qué? Es por eso, por la forma en la que tiene en moverse el pez, ¿vale? Pero os tenéis que preguntar el cómo utilizan este tipo de escenarios las especies, las diferentes especies que estáis buscando para situar, ¿vale? Eso es fundamental. Como veis, al final es vuestro criterio. Solamente iluminar un poquito cuál es el camino a seguir a la hora de trabajar, ¿vale? En una playa cerrada también sería muy interesante localizar, como dijo el otro día un compañero, la corriente de entrada y de salida que pueda tener la zona. Esto también se puede hacer desde las zonas que os digo, desde las puntas. Se puede tener una perspectiva mucho más amplia que desde el centro de la cala, ¿vale? Seguimos navegando por las pautas para elegir escenarios. Otro tipo de pautas sería según el momento del año. Aquí entra en juego la época. Cuando tenemos una época determinada, la especie estará o desovando, o estará en actividad, o estará desactivada, o estará en congregaciones. El otro factor que influye muchísimo es la temperatura. La temperatura del agua va a marcar que la especie necesite alimentarse más veces en el día y durante más tiempo, ese pico de alimentación, o con bajas temperaturas normalmente, esto lo hará cada más tiempo. No sé si me explico bien. En primavera y otoño, que son las épocas más templadas, pues la especie puede tener un hábito de alimentación normalmente regular. Se alimentará con intervalos de tiempo pues más reducidos. Eso significa que comerá más veces en el día. Por ejemplo, aunque haya días que no coma o aunque haya días que esté alejado de la costa. Eso es otro tema. En épocas de frío, pues, su metabolismo se ralentiza y el pez pues no acudirá a comer a sus zonas de alimentación porque no lo necesita. Está en piloto automático. ¿De acuerdo? En el verano, aunque se dice que el pez se aletarga, realmente su metabolismo, según la especie, suele acelerarse y suele tener hábitos de alimentación bastante interesantes. No es que quiera romper una creencia, pero en la especie hay muchísimas especies que se encuentran súper activadas y hay muchos momentos de frenesí que se pueden optar a diferentes tipos de capturas, en depredadores, en recolectores, tipo dorada, tipo herrera, tipo sargo. Son momentos también muy interesantes. Son otros momentos biológicos en los que tiene la especie y según las zonas también pues se pueden buscar o no. Por aquí, por la Costa del Sol y zonas del Estrecho, no son malas los veranos. El problema que tenemos es la sobreexplotación urbana que tenemos y turística. Ese es un problema que influye de una manera. Os voy a dar un bonus, un bonus extra de los que a mí me gusta dar en mis tutoriales para que aprovechéis este hándicap y le sacáis ventaja. Siempre desde que empecé escribiendo el blog hace 10 años, yo digo lo mismo, hay que sacarle las ventajas a todas esas desventajas que nos ofrece o que creemos, ¿no? Por el tema de la pesca profesional, pues también con el tema de la presión turística. En verano, justo cuando los bañistas se salen del agua, normalmente, como digo, las especies que no vienen a buscar el alimento de la orilla y no pueden alimentarse tranquilas porque están los bañistas, justo al salirse, es un momento óptimo para la pesca de doradas, herreras, sargos, en grandes arenales, porque vienen a hacer un efecto como el que hacen muchas veces los barcos que remueven el fondo y las especies acuden. Y sobre todo si queremos plantear una jornada más precisa, el alba es siempre el mejor momento para ir a buscar algún tipo de dorada interesante en alguna orilla, porque la noche le ha dado una tranquilidad, unas horas de tranquilidad las que necesita para el acercamiento de la especie
estas especies permanecen ahorilladas hasta que ya empieza otra vez la muchedumbre a mandarla fuera, a mandarla lejos para cualquier hábito que tenga la especie en el momento. ¿Vale? Por lo tanto, la luz solar, si veis, es clave. Cómo van bajando el tema de control de luz, los animales saben perfectamente por la luz solar en qué momento se encuentran biológicamente y del día, para temas alimentarios. La temperatura que tenga el agua va a marcar su estado biológico, sus ganas de comer, que es lo que a nosotros nos interesa realmente. Y la época. Hay que reconocer que cuando una especie tiene su fresa, se comporta de una manera extraordinaria, para bien o para mal para los pescadores de surcasting, porque nosotros dependemos, aquí os quiero enfocar directamente, dependemos de las ganas de comer que tenga el pescado, y eso es lo que estamos estudiando y estamos trabajando, y eso depende de muchísimas cosas. Luego tenemos que tener en cuenta otro punto, el momento del día, el día y la noche. Aquí hay otra cosa, esto va relacionado más con la luz, ¿vale? Los peces durante el día tienen un comportamiento y durante la noche tienen otro, en forma general. Tanto de acercamiento, movimiento, forma de alimentarse, etcétera, etcétera. Las cadenas tróficas se alteran con estas cosas. No lo mismo, por ejemplo, pongo un ejemplo claro, por lo menos por aquí, por el sur, cuando se acercan, cuando cae la noche, normalmente se acerca el pez de menor tamaño y el pez más numeroso, porque aprovecha precisamente su número para hacer un poquito de choque ante depredadores. Es decir, no es lo mismo que el banco tenga 30 componentes que tenga miles y miles de componentes. Tema de los besugos, tema de las bogas, y aprovechan para acercarse con esa defensa natural de que si hay depredación hay muy pocas probabilidades de que puedan tener algún tipo de problema, y sí muchas de supervivencia, ¿vale? Aquí, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que los roles de jerarquía de alimentación se cambian y las especies tienen que venir a la orilla a alimentarse. Esto es una evidencia de que tienen que venir a la orilla a alimentarse, y casi a diario, ¿lo veis? Eso quiere decir que cuando tenemos algún tipo de especie comiendo en un momento dado, nos está dando, si tenemos un estudio de esa jerarquía, de esa cadena que hay de alimentación, nos está dando unas pistas evidentes y evidenciales del tipo de comedero que es, para después sacarle otro tipo de partido a la jornada. Yo suelo hacer muchísimas jornadas de pesca contrarias a lo que normalmente está establecido. Voy a pescar zonas con otros tipos de viento y condiciones que normalmente se pescan, y tengo otro tipo de resultado. Cuando queremos dar algún tipo de resultado especial o algún tipo de resultado diferente, no nos podemos comportar de manera robótica, como siempre hacemos. No quiero poner ejemplos claros porque es caer en un error. Pero sí, si por ejemplo quiero ir a pescar doradas, pues no me voy a poner donde haya 50 pescadores a pescar doradas. ¿El motivo? Nosotros mismos, deportivamente, a la dorada le estamos metiendo en presión, teniendo 50 o 100 aparejos en el agua. Esa jornada normalmente la haré solo, la haré con algún compañero, iré a pescar muy fino, iré a zonas que estén más tranquilas, porque seguramente voy a tener más resultados. La dorada que esté por la zona de donde estemos o donde estéis, cuando vayáis solos, va a tener otro tipo de recorrido y movimiento que cuando esté llena la playa. Por lo tanto, según el momento del día, ¿vale? El día y la noche el pescado se comporta de una manera, tanto por las personas como por el tema de la luz solar, ¿vale? Creo que es una cosa a tener en cuenta y bastante interesante. Luego, según el estado de la mar, podemos tener un momento temporal en cuanto a
si está la mar movida o no. En cuanto a temporal, tenemos que tener en cuenta varias cosas. El primero es que no es lo mismo pescar cuando está comenzando el temporal que pescar durante el temporal. Y tampoco es lo mismo pescar en la caída de este. Cada momento se pesca de una forma específica, ¿vale? Nosotros en nuestros cursos explicamos bastantes pautas para orientarte en este tipo de pesca. El curso que vamos a ofrecer el jueves, este curso online, ahora lo presento cuando termine un poquito el tutorial, ofrece este tipo de pautas. Esto es un campo muy amplio que da recorrido, pero se aprende. Aquí hay varias personas que están viendo ahora mismo este directo que ya han puesto en práctica varios tipos de pautas y le está funcionando. Es cuestión de hacer una lectura y una interpretación del momento en sí, solamente del temporal, que ya eso tiene una ciencia, que al final se aprende. Son 4 cosas que hay que aplicar, ¿vale? Según el estado de la mar, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es la estabilidad. Cuando hablo de estabilidad estoy hablando de un concepto general. En cuanto a la estabilidad atmosférica, la estabilidad del momento en el que nos encontramos. No es lo mismo encontrarse en un preludio de unas bajas presiones, que el pescado ya lo está notando por el tema de las presiones, que estar programando jornadas a un momento de estabilidad, en un periodo largo de relativa calma, donde no va a haber alteraciones y el pescado no está berruntando nada. Entonces el pescado al final siempre acaba comportándose durante ese periodo, cuando es largo de estabilidad, acaba volviendo a sus patrones normales. ¿Qué es lo que le altera? Los cambios. Porque estos animales son muy dependientes del medio, necesitan estar estables, no toleran bien los cambios bruscos. También por el tema de la luz se orientan muchísimo con este aspecto. Todo le afecta de una manera que siempre va muy por delante a los acontecimientos, ¿de acuerdo? Sobre todo en determinadas especies. Otras tienen más capacidad de adaptación, incluso van buscando estos cambios. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta según el estado de la mar para elegir escenario es la claridad. La claridad de las aguas va a denotar que la especie esté también más activa, incluso o menos activa para la hora de la alimentación. Le va a influir en muchos aspectos, en todo el tema sensitivo, vista, incluso olfato, incluso nos va a decir a la jornada cómo hay que plantearla. Si hay que plantearle la jornada a una especie precisamente por la vista, por el olfato o de otro tipo de estrategia. Por lo tanto, es otra cosa que hay que incorporar a la elección de escenario, porque si sabemos que un escenario nos va a aportar muy poca cantidad de la especie que nosotros podamos o queramos ir a buscar, a lo mejor va a determinar la claridad de las aguas que abortemos. Y digo abortemos porque muchas veces, por lo menos nosotros el método que trabajamos mucho al descarte, y el descarte te está dando ventajas en otros campos. A veces es mejor, por mucho que queramos ir por una especie, decir no me apunta nada a que está por esta especie el tema, y voy a decantarme precisamente porque por la otra especie sí me parece que puede darse muchísimo mejor la jornada, ¿vale? Son cosas que van a indicar cómo plantear la estrategia y creo que es bastante interesante el tema, ¿vale? Y bueno, creo que tenía por aquí otra cosita. A ver si soy capaz de encontrarla. Y si no, pues ya despedimos. Y en el próximo ya lo decimos. Yo creo que tenía por aquí una cosa que os quería explicar antes de irme, que se me había olvidado el otro día y no me quería ir sin comentároslo, ¿vale? Cuando vayamos a hacer una lectura de la playa, todos estos salientes que hay de tierra y estos entrantes de mar, ¿vale?, nos están indicando diferentes tipos de fondo. Normalmente estas zonas nos van a indicar
que hay un tipo de profundidad más concreta. Los salientes de tierra nos indican que hay menos profundidad por esta zona y los entrantes que hay más profundidad. Estos son desniveles. Estos desniveles son muy interesantes de pescarlos porque normalmente conducen a canales. Este es porque el concepto general que tenemos que tener de las playas nosotros, los pescadores, es que las playas están en continuo movimiento, están vivas. En invierno siempre tienen una tendencia, según las corrientes marinas, a que el mar va arrastrando o comiéndose la orilla. Y esos sedimentos no desaparecen, sino que se van extendiendo, ¿vale? En invierno hay muchas zonas, por ejemplo, rocosas, que se entierran. Y según estén expuestas estas playas a las corrientes, incluso eso puede ser en periodo de 24 horas. Muy rápido, o de 12 horas. Estos movimientos, incluso de cambio de marea, cada 6 horas. ¿Vale? Depende también de otros factores. Pero estas cosas son que hay que tenerlas en cuenta. En verano, las corrientes normalmente lo que hacen es que depositan esos depósitos de arena en la orilla y provocan la modificación continua de los escenarios. ¿Vale? Son cosas que se me había olvidado el otro día comentaros a la hora de hacer lectura, pero lo podemos meter también en el tema de interpretación. Ahí estamos viendo cómo leer en la playa y cómo interpretarla para localizar canales y según la época, si es invierno o en verano, pues coger otro tipo de dinámica, ¿vale? Y ahora os quería presentar rápidamente el curso que vamos a hacer el próximo jueves. Vamos a ver si lo localizo por aquí. Curso de 4 horas. Le doy la vuelta a esto. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Un curso online que vamos a impartir con Antonio Correa y Paco López. ¿Qué es lo que te lleva del curso? Bueno, el curso te lleva, pues vas a aprender a identificar las diferentes fases del temporal. Yo creo que es una cosa bastante interesante para plantear tus jornadas. Vas a conseguir afinar en tu pronóstico. Eso está totalmente probado. Es decir, con las 4 cosillas que vamos a tratar, al final vas a pronosticar cuándo tienes que salir y cuándo no. Vas a aprender también a pescar correctamente con corriente y oleaje. Vamos a dar pautas para pescar este tipo de momentos. Si os cuesta trabajo, cómo pescarlo, cómo afrontarlo, técnica y tácticamente. Conocimiento de materiales adecuados. Vamos a hablar de las cosas en cuanto a material. Vamos a hablar en este tipo de cosas a las prestaciones que hay que buscar en los materiales. Es decir, nos vamos a olvidar de marca, nos vamos a olvidar de historia. Vamos a trabajar las prestaciones de los materiales, tanto de las cañas como de los hilos, como de los carretes, y vamos a sacarle partido a eso, para elegir el material adecuado. En este tipo de parte del curso, la gente se suele llevar bastante sorpresa. El cambio de concepto que te da, ¿vale? Pautas para localizar momentos de capturas. Esto también es muy interesante porque te va a enchufar directamente con el conocimiento de cuándo salir a buscarla durante el temporal y conocerás a fondo la lubina a través de nuestro amigo Paco, que nos va a explicar cuándo se activa, cómo come, cuándo está más cerca, cuándo está más lejos, ¿vale? Antonio nos va a dar un tutorial extenso sobre las 4 aplicaciones. Cuidado con la de Windy, cuidado con la de Navionics, que vamos a estudiar fondos, cómo localizar pozas, ¿vale? Que a través de las aplicaciones. Y los contenidos, pues ya más o menos lo he comentado, ¿no? La lectura de previsiones, taller de interpretación de temporal, técnicas de pesca, localización de momentos de actividad, pauta de pronóstico, curso de interpretación de aplicación de internet y seminario de la lubina. Esto se va a hacer online, ¿vale? Se va a hacer online, dura 4 horas, se van a hacer en 2 sesiones, ¿vale? Todavía tenemos plazas. Hemos hecho una oferta de lanzamiento, son 15 euros por el curso. Te llevas un cuadernillo de pesca invernal incluido,
Vas a entrar en los foros de entrenamiento de la escuela, donde estamos todos los días haciendo pautas de entrenamiento. También decir que estos foros se van a ir actualizando y vamos a ir metiendo otro tipo de pautas muchísimo más potentes en las próximas semanas. Y vais a participar de este tipo de seminarios diarios, es decir, con un plan de trabajo para donde podéis hacer vuestros pronósticos y vais a aprender a trabajar con todas las personas que están colaborando con la escuela, que son expertos, biólogos, expertos pescadores, y vamos a ir puliendo las claves para que lleguéis a tener más resultados igual que ellos lo están teniendo, ¿de acuerdo? ¿Qué más os lleváis? Os vais a llevar algún tipo de bonificación con los colaboradores que tenemos, a través de la página de Marcos Tavares, ¿vale? Lo he hablado esta mañana y estamos trabajando en ello para que las personas que se apunten se lleven también tipo de bonificación. Al final te sale más rentable apuntarte al curso que quedarte en la casa. Lo digo porque para que lo sepáis. Aparte de eso, pues vais a sacarle muchísimo más partido a la pesca cuando empecéis a entrar en dinámicas de entrenamiento. Os cambia totalmente la mentalidad. Aquí hay compañeros que están y están cambiando totalmente la perspectiva de pesca. Me despido. Espero que os haya gustado. Os he enseñado con este tutorial una ínfima parte de lo que trabajamos en la escuela para que veáis por dónde hay que tirar y qué cosas hay que empezar a cambiar. Y dejaros, a lo mejor, dejar la mente un poquito quieta en el sentido de decir, entrar en la queja de decir que es que no hay pescado, que es que no hay oportunidades. Oportunidades hay todos los días. Hay gente y compañeros que se enfocan muy bien y lo están haciendo genial. Y esos son los modelos que tenemos que trabajar e imitar. Imitar con el criterio propio de la persona, ¿vale? En el sano concepto de la imitación, ¿vale? Gracias a ti, Raúl, por todo el apoyo que siempre nos estás dando. Nosotros lo hacemos esto con muchísimo cariño y estamos poniendo a disposición de ustedes todo el conocimiento que tenemos y el tiempo, ¿vale? Saludos.